El sol se había oscurecido en una noche profunda, aunque las calles y edificios de Ciudad Hiltar estaban tan brillantes como siempre. Lo cual, pensó Winter mientras estaba parada bastante lejos de la ventana, podía representar un problema. No que Ving con su camuflaje completo fuera fácil de ver. De hecho, hasta que sabía en dónde estaba, a Winter le estaba costando trabajo estar al tanto de su posición. La mayoría de las veces estaba pegada a uno de los árboles altos de allá. El atuendo que había usado se mezclaba casi perfectamente con las manchas y sombras del alumbrado de la ciudad. Solo cuando se columpiaba entre los árboles era en realidad perceptible, y esos momentos pasaban rápido. Pero los momentos ahí seguían. También había algo en el brillo de las luces citadinas combinadas con el instintivo miedo a la noche que hacía que la mezcla fuera especialmente peligrosa. «Parece que le va bien», murmuró Tavia desde su lado. Winter asintió. Por fuera, Tavia estaba tan calmada como Ving cuando salió por la ventana y comenzó su travesía por los bordes del parque. Pero por debajo del exterior tranquilo, Tavia estaba preocupada por su hermana. Winter podía verlo en las miradas ansiosas de esa mujer a la ventana, en el movimiento silencioso de sus dedos y en cómo se mecía sutilmente aun cuando intentaba estar quieta. Los demás también podían verlo. Del otro lado de la habitación, Chiwi farfullaba relajado y Lando alzaba la vista de su datapad. «Va a estar bien», le aseguraba a Tavia. «Lo ha hecho miles de veces». «Ya sé», dijo Tavia con sequedad. «Pero generalmente estoy ahí con ella». «No con ella». «Bueno, tú sabes qué quiero decir». Conectada y observando que todo vaya bien. Movió la cabeza. «Me siento tan inútil solo viendo». «Inútil y desesperada». ¿Han estado haciendo esto desde hace mucho?», preguntó Winter. «Desde que teníamos 10, dijo Tavia. «No lo de ratero fantasma, no al inicio. Pero sí la vida en el límite». Vio de reojo a Winter. «No teníamos opción», agregó en un tono defensivo. «Nuestro padre murió en las guerras de los clones y mamá unos años después. No teníamos familiares ni amigos. Era esto o morirnos de hambre. Por suerte, Ving demostró tener algunos talentos ocultos», murmuró Lando. Winter vio a Tavia, percatándose de lo apretada que estaba su boca. «¿Y también descubrió que le gustaba?». Tavia bajó la mirada. «¿Y por qué no habría de hacerlo?», dijo. «A todos les gusta dedicarse a lo que son buenos». Le dirigió una débil sonrisa a Winter. «Estoy segura de que tú también lo haces». «Supongo», respondió Winter, volteando otra vez hacia la ventana. Hubo un ligero movimiento, y Ving se había acercado un árbol más hacia su meta. Sí, a Winter le gustaba su trabajo. O al menos alguna vez así había sido. Aunque por un lado había diversión, por otro había pasión y también obligación. Ahora, lo único que Winter tenía era obligación. Eso y un odio ardiente que no quería ni podía darse el lujo de sentir. Alderaan. Su hogar, sus amigos, una infinidad de recuerdos. Todos ellos, todo eso, ya no existía. Una bruma roja flotó por su vista, deslumbrando con miles de rostros que no podría olvidar y con millones de recuerdos que ahora por siempre estarían manchados de sangre y fuego. La princesa Leia y los otros líderes de la Alianza Rebelde se habían impresionado con la memoria perfecta de Winter, con su habilidad para memorizar manifiestos de transporte con una sola mirada y de reproducir detalles de los planos más complejos o transferir operaciones sin esfuerzo. Ninguno de ellos se había percatado de la horrible desventaja de ser incapaz de olvidar nada. Tiempo atrás, Winter había intentado explicar la realidad de su don a la gente que la rodeaba. Ahora ya no hacía el esfuerzo. La única excepción era Leia. La princesa tenía suficientes pensamientos perturbadores que quizá podrían comprender y apreciar la carga de Winter. Si es que seguía viva. Más imágenes pasaron por la indeleble memoria de Winter. Fotos y eventos de todas las veces en las que ella y Leia habían trabajado o jugado, o se habían metido en problemas con Bail, el padre de Leia, cuando crecían juntas. ¿Acaso Leia estaba en Alderaan cuando Tarkin, aquel monstruo loco, lo destruyó? Esa era una pregunta crucial y horrible. Leia había estado en el área en ese tiempo, pero quizá la enviaron a alguna otra misión antes de que su mundo fuera destruido.
Winter estaba desesperada por saber la verdad, fuera como fuera, para poder sentir alivio, o bien, para añadir el rostro de Leia a la colección de imágenes ensangrentadas que rondaban por su mente. Para ella, la incertidumbre era un asesino, un enemigo que chupaba la concentración, la fuerza y la determinación. Solo que Winter no tenía manera de descubrir la verdad. Lo único que sabía era que Alderaan ya no existía, que había rumores de que la Estrella de la Muerte ya no existía y que ni los imperialistas ni la Alianza sabían bien cómo reaccionar a esta situación doblemente inesperada. Pero quien había muerto y quien estaba vivo era algo que Winter no tenía modo de saber. La gente con la que trabajaba en adquisiciones había sido deliberadamente alejada de la estructura de comando de la Alianza y de todas las líneas de comunicación directas. Hasta que llegara información oficial del Centro Imperial o hasta que recibiera información menos oficial pero generalmente más confiable de la Oficina Central de la Alianza, lo único que Winter podía hacer era esperar, preocuparse y rezar. Y seguir haciendo el trabajo que se le había encomendado. Por ahora, eso quería decir que seguiría con su identidad encubierta de asistente de contrabandista y hacer lo que fuera que Matzik le pidiera. Aunque la tarea no tuviera nada que ver con tirar al imperio que había aprendido a despreciar. Para cuando Rachel le informó que el convoy de los 3 deslizadores terrestres había abandonado Marblewood nuevamente, Bink había llegado a la esquina más lejana del parque. Y para cuando Anne informó desde afuera que el convoy del Corona Lulina había llegado, estaba a 2 árboles de distancia de su ventana meta. Descansaba más o menos cómodamente en su árbol escogido, a 3 metros de la ventana, cuando se encendieron las luces de la suite y el Fallén que habían visto antes entró en la recámara. «No te preocupes, si le va a salir». La voz dulce de Lando le llegó desde atrás. Winter volteó a ver. Llegó del otro extremo de la habitación y ahora estaba entre ella y Tavia. Más cerca de lo que necesitaba estar, o más cerca de lo que a Winter le gustaba que estuvieran los desconocidos. Pero sus ojos no estaban sobre ella. Estaban en las ventanas al otro lado del parque. «La he visto hacer cosas más locas que esto», continuó. «Como dije antes, es talentosa». Retiró la mirada lo suficiente para lucirle a Winter una sonrisa encantadora y ligeramente pícara. «Las dos lo son», se corrigió y posó su mano en el hombro de Tavia. «Sí», dijo Winter, regresando su mirada a la ventana. Era desesperante, aunque no muy sorprendente, que Anne fuera lo suficientemente inteligente para insistir que el grupo solo usara sus nombres de pila. Había nada menos que 15 Landos en las bases de datos criminales que había memorizado a lo largo de los años. Desafortunadamente, la mayoría de esos archivos no tenía holos decentes. Brevemente, se preguntó si este Lando era uno de aquellos 15 o alguien que aún no había captado la atención del imperio. El Fallén de enfrente se había quitado el abrigo y podían ver que traía una túnica que le llegaba al muslo y que se veía costosa. Winter examinó su cuello, esperando ver un tatuaje de lealtad o de algún clan que pudiera dar una pista de su identidad o afiliación. A algunos grupos de Fallén les gustaban esas cosas. Pero no había nada, al menos nada que pudiera ver a la distancia. El Fallén dejó su abrigo en la mesa baja que estaba junto a la puerta de la recámara. Después metió las manos en su bolsillo y sacó un extraño datapad que puso junto al abrigo. Encogió sus hombros una vez, como si quisiera deshacerse del peso residual del abrigo, se acercó a la caja y desapareció cuando caminó hacia un lado de esta. Winter frunció el ceño al ver el datapad. Algo en él parecía familiar. De la nada se tensó. «Los electrobinoculares», dijo bruscamente, arrancando su mirada del datapad y volteando para todas partes. ¿A dónde se habían ido? «Ten», dijo Tavia, presionándolos contra su mano. Winter se los pegó a los ojos y con sus dedos buscó el control de enfoque. La imagen se suavizó. Después, una mano alienígena apareció y sacó el datapad de su campo de visión. Antes de que pudiera volver a enfocar, el Fallén había desaparecido de nuevo, oculto tras la caja, y esta vez se había llevado el datapad consigo. «¿Qué pasa?», preguntó Tavia, tensa. «¿Algo está mal?» «Ese datapad», dijo Winter, bajando los electrobinoculares y viendo hacia la sección del piso donde Bink y Tavia habían puesto su equipo. «Necesito ver más de cerca para estar segura, pero si es lo que creo, estamos en problemas». «Pero Bink no lo puede traer», objetó Tavia.
Están los sensores de poder. Lo sé, la interrumpió Winter y le lanzó de regreso los electrobinoculares para precipitarse hacia el equipo. Tendré que ir con ella. ¿Cómo?, preguntó Lando. Bink tiene el único arnés sin motor. Entonces tendré que improvisar. Winter agarró el arnés de sujeción motorizado e hizo un rápido cálculo. Si removía la estructura central y después desenchufaba el localizador de rangos montado en los hombros. El Bukie gruñó una pregunta. Es más que solo importante, dijo Winter. Es absolutamente vital. Sujetó la estructura y buscó un cuchillo. Saltó hacia atrás un poco asustada cuando el Bukie llegó a su lado y le arrebató el arnés de las manos. 3 segundos después, había arrancado la estructura, el buscador de rango y una sección de bies que ella no sabía que tenía potencia. Se lo lanzó, le indicó con señas que se lo pusiera y se quitó la bandolera de sus hombros. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces?, preguntó Lando. El camino es largo. Chewie rugió con impaciencia. Ok, dijo Lando rápidamente, levantando sus manos con las palmas hacia afuera. Tavia, abre la ventana. En la habitación de enfrente la luz se había apagado para cuando estuvieron listos. Chewie y Winter estaban de pie ante la ventana abierta viéndose a los ojos, Winter amarrada a su arnés cuyos tirantes exteriores estaban atados alrededor de los enormes hombros del Bukie. La miró y Chewie le hizo la pregunta. «Estoy lista», dijo, asintiendo. Él también asintió. Un instante después, saltó de la ventana hacia el aire nocturno. A pesar de sí misma, Winter jadeó e instintivamente sus manos se sujetaron del pelo de las costillas de Chewie. Un segundo después casi soltó su agarre cuando las manos y pies de él se estrellaron contra el árbol más cercano. Por un instante se sintió como si estuvieran descendiendo hacia el vacío. Después hubo otro jaloneo, cuando el Bukie de alguna manera logró agarrarse. Winter comenzó a respirar profundamente y estremeciéndose, y con un empujón y un giro violento de su cuerpo, el Bukie los llevó hacia el próximo árbol. Ella se había equivocado. No estaba en lo absoluto preparada para esto. Pero uno de los efectos secundarios de una memoria perfecta era que rápidamente se adaptaba a nuevas experiencias, especialmente a las que eran repetitivas. Para cuando llegaron al final del edificio y dieron la vuelta en la esquina, ella ya sabía cuándo respirar, cuándo agarrar su arnés, cuándo dejarse llevar. También sabía exactamente cuántos árboles había entre ellos y Bink, lo cual quería decir que podía contar hasta que la hazaña concluyera. Psicológicamente, saber cuál era el límite era de gran ayuda. Aún así, durante casi todo el viaje mantuvo los ojos cerrados. Desde luego que Bink los vio venir y de inmediato fue claro que no le daba gusto. «¿Qué están haciendo?», exigió saber en un susurro alto mientras Chewie se acomodaba en el último árbol. «El datapad de ahí dentro», dijo Winter, haciendo un esfuerzo para voltearse a pesar del arnés. Vio que Bink tenía abierta la ventana exterior y estaba en el proceso de cortar un pequeño hoyo circular en la barrera de transpariacero detrás de esta. Era difícil saberlo desde su ángulo, pero parecía que casi la traspasaba. «¿Lo viste?» «Sí, lo vi», dijo Bink. «¿Y qué?» «Necesito verlo de cerca», dijo Winter. «Es importante». El labio de Bink se torció, pero asintió, aunque se mostraba renuente. «Más te vale que lo sea», advirtió. «Ok, dame 2 minutos después de que yo entre y entonces puedes entrar. ¿La puedes llevar a la ventana, Chewie?» El Bukie gruñó una afirmación. «De acuerdo», dijo Bink. «Solo no hagas ningún ruido ya que estés ahí. Y no rompas nada». Se dio la vuelta y siguió trabajando en la ventana. Winter había hecho su parte de entradas forzosas durante sus años con la Alianza Rebelde. Pero la mayoría había sido en lugares de baja seguridad, como almacenes de víveres o partes de repuesto, y casi siempre había estado con alguien de más experiencia. Jamás había intentado entrar a un lugar con este tipo de seguridad. Lando tenía razón. Bink definitivamente tenía talento. Tallar un agujero en la barrera de transpariacero era solo el primer paso. Después de eso se usaba una sustancia pegajosa para sacar el círculo de su lugar. Un par de sondas largas que se introdujeron por la abertura movieron unos rastreadores,
mientras que un cable de puente al final de una sonda aún más larga pasó desapercibido por un tipo de detector que Winter no reconocía. Finalmente, cuando todos los sensores y detectores de respaldo habían sido silenciados, confundidos o distraídos, una última sonda movió el liberador que, a su vez, sacó del camino la lámina de transpariacero. Sujetándose del alféizar, Bink desenganchó su arnés de las anclas adhesivas que había pegado a la pared exterior y con agilidad escaló por la abertura hacia la recámara. Cerró la ventana y casi toda la lámina de transpariacero. Le lanzó una mirada a Winter y fue al lado de la caja grande de seguridad. ¿Cómo funciona esto?, Winter murmuró a Chiwi. Como respuesta, señaló hacia la rama más cercana. Eso es lo que me temía, dijo Winter, haciendo una mueca al lograr agarrar firmemente la rama. Chiwi esperó hasta que estuviera lista. Después, se quitó los tirantes de los hombros, uno a la vez. Con movimientos cuidadosos, y para ella, extraños, trepó por su espalda, estiró los brazos sobre los hombros de él y se agarró del pelo que estaba en sus clavículas. Había leído en alguna parte que esos eran los lugares menos dolorosos y más seguros para sujetarse de un bouquet. Con fervor, deseó que el autor de ese artículo no se hubiera equivocado. La cuenta regresiva de 2 minutos que Bink había impuesto llegó a su fin. Chiwi farfulló una advertencia. Después se lanzó desde el árbol hacia la ventana. Sus manos se aferraron al extremo inferior y su cuerpo se estrelló contra el costado del edificio con un golpe que casi hace que Winter pierda su agarre. Por fortuna, el bouquet ya había anticipado ese peligro. Incluso mientras ella luchaba por aferrarse, él dobló sus rodillas y llevó sus pies debajo de ella, para que tuviera donde apoyarse. Esperando a que ella recuperara su agarre, dobló sus codos y los elevó hasta que estuvieran al mismo nivel que el borde inferior de la ventana. Winter ya había tocado la ventana y comenzaba a abrirla cuando, del otro lado de la habitación, se abrió la puerta y entró un hombre grande y de apariencia ruda. Permaneció inmóvil, pues sabía cuán expuesta estaba y que con cualquier movimiento podría atraer la atención del hombre. Aparentemente, Chiwi también lo sabía e hizo lo mismo. El hombre pasó junto a la parte trasera de la caja hacia un par de sillas que estaban a los lados de una mesa pequeña. Al hacerlo, sacó un datapad. Comenzó a sentarse, brevemente dando la espalda a la ventana. Un instante después, lo que Winter había visto ya no estaba a su alcance, porque Chiwi aprovechó la postura del hombre para regresar a una posición en la que estuvieran colgados y todo estuviera oculto, excepto las puntas de sus dedos. Pero ella ya había visto lo suficiente. La buena noticia era que el hombre claramente no había sospechado. La mala era que tenía el aspecto de alguien que se disponía a relajarse un rato, ya fuera para leer, trabajar un poco o quizás solo para tomar una siesta, lo cual dejaría a Bink atrapada del otro lado de la caja. Winter torció su cuello para ver detrás de ella. A esta distancia, y como los árboles en parte bloqueaban la vista, no podía saber si Tavia y Lando se habían dado cuenta del problema. Solo podía desear fervientemente que así fuera y que se les ocurriera algo para solucionarlo. «Entiendo», respondió Doser. Apagó su comunicador, abrió la puerta de la escalera, intercambió saludos con Serva y salió hacia la lujosa alfombra y el delicado olor que flotaba por el pasillo del 6º piso del Corona Lulina. Al caminar, sonrió para sí mismo. Tal vez Calrissian tuviera el porte y la sonrisa y el encanto, y quizás eso era lo único que Anne quería para este trabajo. O al menos lo único que pensaba que quería. Pero Calrissian no era nada más que un contrabandista y ocasionalmente un jugador con suerte. Robar naves era el trabajo que sí requería verdaderas habilidades fraudulentas. Era hora de enseñarles cómo lo hacía un profesional. Las puertas del Corona Lulina tenían unos lindos timbres pequeños en forma de campana para que los visitantes los usaran, los cuales, sin duda, hacían tiernos sonidos como de pájaro dentro de la suite. Doser ignoró el botón y prefirió golpear la puerta con su puño. «¿Hola?», llamó. «Una entrega». «Nada». Doser volvió a golpear, deseando que la falta de respuesta no significara que habían atrapado a Bink y que todos ahí dentro estaban demasiado ocupados para abrir la puerta. «¿Hola?», llamó esta vez con un volumen más considerable. «¿Les molesta abrir la puerta? No tengo toda la noche». Otra vez alzó el puño,
pero no se esperaba que abrieran la puerta de un jalón y se sorprendió al encontrarse, de repente, de cara a los cañones de un par de blasters grandes y desagradables. «Oye, oye, oye, tranquilo», dijo rápidamente, abriendo sus manos para mostrar que estaban vacías. Observó que los hombres que portaban los blasters eran tan grandes y desagradables como sus armas. «¿Qué quieres?», exigió uno de ellos. «Servicio de mensajería línea rápida», dijo Dozer señalando la placa dorada con su nombre que llevaba en su chamarra. «Tengo una entrega para Mencho Talboy». Con cuidado, alzó la pequeña caja de seguridad que tenía en la mano izquierda. «¿Está aquí?». Los ojos del hombre se hicieron pequeños. Con esfuerzo, Dozer mantuvo firme su respiración. Talboy era el nombre que Rachel le había sacado de las órdenes de servicio a habitaciones, pero no tenía manera de saber si era una persona real o un alias conveniente que el Fayeen y su tropa usaban para asuntos tan mundanos. Una supuesta entrega a una persona que no existía no haría nada para tranquilizar las sospechas de nadie, y era justamente a esa dirección equivocada a la que Dozer quería dirigir la conversación. «Sí, aquí está», dijo el hombre, quien retiró su blaster algunos centímetros y estiró su otra mano. «Yo me lo llevo». «¿Es usted el maestro Talboy?», preguntó Dozer. Retrocedió un poco al estilo de un hombre que está por dar malas noticias a alguien armado. «Lo siento mucho, pero la orden fue muy específica. Necesito entregar el paquete personalmente al maestro Talboy». «¿De quién es la orden?», preguntó el hombre aún con la mano estirada. «Del remitente», dijo Dozer, pero permitió que un poco de nerviosismo y confusión entrara en su voz. «Solo soy un mensajero, nada más hago lo que me piden». Por unos segundos, los dos hombres se le quedaron viendo. Entonces, el que tenía las manos estiradas movió los dedos. «¿Datapad?», ordenó. «Sí, señor», dijo Dozer. Malabareó con la caja de seguridad que tenía en la mano derecha y sacó su datapad con la otra. El segundo hombre enfundó su blaster y tomó el datapad, frunciendo el ceño concentrado, mientras comenzaba a teclear. De reojo, Dozer vio una pequeña esfera negra que apareció en la puerta medio abierta de la escalera y rodó por el pasillo hacia él con una potencia mayor de la que se esperaría de un objeto de ese tamaño en una alfombra tan gruesa. Rebotó contra la pared contraria y se dirigió nuevamente en dirección a él. Un segundo después estalló en una deslumbrante explosión de fuego y una nube de humo negro. Bink ya casi metía toda la combinación de la caja cuando se abrió la puerta del cuarto. Su primer pensamiento fue el más obvio y aterrador: que el acto se había detenido abruptamente y que estaba a punto de luchar por su vida. Se apretó contra la caja y metió la mano en su bolsillo para agarrar la rueda de corte. No era un arma muy sofisticada, pero era la mejor que tenía. Para su alivio, la puerta abierta solo se acompañó de un par de pisadas, que además se oían tranquilas. Alguien entraba en la recámara para algún otro propósito que no fuera tumbar a un indeseable ladrón fantasma. Una convulsión de tensión le sobrevino al darse cuenta de que Winter ya debería de estar metiéndose por la ventana. Pero las pisadas no indicaban que hubieran visto a la otra mujer. El visitante pasó con indiferencia por la caja, y Bink alcanzó a escuchar el ruido de tela sobre piel cuando él se sentó en uno de los sillones para leer. Y eso quería decir que estaba oficialmente atrapada. Chupó sus labios repentinamente secos. Uno de los peligros omnipresentes del trabajo era que te atraparan en el acto, pero hasta ahora había logrado evitar esos disgustos la mayoría de las veces. Con un Fayeen involucrado y posiblemente el Sol Negro, aquí se debía evitar una confrontación, costara lo que costara. Esperaba que Tavia tuviera un as extra especial bajo la manga. Pasaron 80 segundos. Bink contó y examinó cada uno de esos segundos con su mente desmoronándose por tratar desesperadamente de idear un plan de escape en caso de que Tavia le fallara. Luego, del otro lado del silencio de la habitación, llegó el ligero rumor de una voz distante, como si viniera de un broche comunicador. Bink no logró entender ninguna de las palabras, pero luego hubo otro ruido de tela sobre piel y el visitante repentinamente se levantó. Bink apretó con fuerza la rueda de corte de un solo borde,
pero las pisadas solo atravesaron la recámara y se dirigieron hacia la puerta. Otra puerta se abrió y se cerró. Con cuidado, se asomó por la esquina de la caja. Hubo un movimiento que veía de reojo, pero tan solo eran Chiwi, que subía, y Winter, que abría completamente la ventana. Aliviada, suspiró en silencio, muy consciente de que lo que estuviera pasando en la otra parte de la suite no iba a absorber la atención del maleante para siempre. Bink volvió al frente de la caja para seguir trabajando. Casi terminaba cuando Winter apareció a su lado. Ya casi, susurró Bink, un poco sorprendida de que la otra mujer entrara por la ventana y cruzara la recámara sin haber hecho ningún ruido. Tal vez Winter tenía más experiencia en actividades criminales de lo que Bink había pensado. Tecleó el último número y el aparato hizo un ligero clic. Mentalmente entrecruzó los dedos, esperando que no hubiera una alarma oculta que no conociera, y giró la palanca. De alguna parte, a lo lejos, llegó el rumor de una explosión. Giró la cabeza hacia la puerta. «Esa debe de ser nuestra distracción», susurró Winter. «Apúrate». Bink apretó los dientes y apoyó todo su cuerpo en la pesada puerta, que se abrió con trabajos. Los ojos de Bink se abrieron involuntariamente. La caja estaba vacía. No del todo. En el estante de en medio había un extraño datapad. ¿Qué? No terminó la frase, porque Winter se le adelantó y tomó el aparato. Dio un paso hacia la luz y brevemente movió el datapad en sus manos. Después regresó y lo volvió a meter en la caja. «Hora de irnos», susurró y se dirigió a la ventana. «¿En serio?», Bink dijo para sí, malhumorada. Había arriesgado su vida por un crifado datapad. Cerró la caja, la volvió a sellar y siguió a Winter fuera de la habitación. Un largo minuto después estaba afuera, sana y salva, la lámina de transpariacero en su lugar, la ventana cerrada y el enchufe que había quitado a esas dos cosas de nuevo ya acomodado. Por el momento, aún eran visibles, pero 3 minutos más y el adhesivo que había usado para pegarlo los habría soldado nuevamente, sin rastro de que hubieran sido cortados. Las anclas que había pegado al costado de la pared para su arnés fueron las últimas en quitarse, pues sus adhesivos se derritieron con un par de chorros de su atomizador de solvente. Hecho eso, estaba de regreso siguiendo a Chiwi y Winter, apuntando sus agarraderas y columpiándose por los árboles lo más rápido que podía. Había sobrevivido a otra operación más. Entre más pronto estuviera en su propia recámara, más feliz estaría. Pero esperaba que quien hubiera ejecutado la distracción con el estallido también llegara completo. La bomba fue pequeña, una pequeña descarga que la había armado para la ocasión, puro humo y ruido y muy poca furia. No era tan poderosa como para tumbar a Dozer, pero el hombre con el blaster sí lo era. Dozer cayó de espaldas sobre la gruesa alfombra, la palma de la mano izquierda presionada contra su pecho y el blaster contra la mejilla izquierda. En algún momento, el sonido de la explosión fue reproducido por el ruido de una puerta que se azotaba. Dozer intentó gritar algo que lo hiciera parecer asustado, que lo dejara con su disfraz de inocente. Pero el impacto contra el piso apenas le había dejado suficiente aire para respirar. En la esquina de su ojo, bajo el humo y más allá de las rodillas del hombre junto a él, vio a otros 2 hombres armados corriendo hacia la escalera con los blasters listos y desenfundados. Mentalmente Dozer lo desaprobó. Eran hombres valientes y, sin duda, muy rudos, pero también muy estúpidos. No tenían idea de si había un hombre acechando en la escalera a la que se dirigían. Si Dozer hubiera estado a cargo, habría enviado un escuadrón de 5 personas o a nadie. Pero era un Fallé en el que estaba al mando y ellos no eran famosos por preocuparse de ninguna otra especie que no fuera la suya. Del otro lado del pasillo, la puerta se abrió de golpe cuando los 2 hombres acometieron, preparados para matar o morir por órdenes de su amo. Afortunadamente para ellos, no tenían que sufrir ninguna de las 2 cosas. Entre el pequeño robot de Kell y el lanzador con resortes de cerva, ya no había nadie en esas escaleras desde hacía rato. «Vamos a atrapar a tu amigo», dijo el hombre inclinado sobre Dozer. «Será mucho más fácil para ti si hablas ahora». «Solo soy un mensajero», logró decir Dozer con una buena dosis de temblorina en la voz, como lo haría un hombre verdaderamente aterrado. «Solo vine a entregar un paquete».
¿Y a lograr que abriéramos la puerta para que tu amigo nos lanzara una bomba? Yo no sé nada de ninguna bomba, protestó Doser, agregando más nerviosismo a la voz, lo cual no era tan difícil, considerando que tenía un blaster apuntándole a la mejilla. Mira, yo estaba aquí contigo, ¿crees que quiero que me hagan volar? El hombre gruñó. ¿Gorkskin? Dime qué pasa. Parece sincero, dijo con renuencia a alguien fuera del campo de visión de Doser. Tiene un negocio que concuerda con las bases de datos de Ciudad Iltar. Y aquí hay una orden de entrega para Mencho, etiquetada con tiempo y lugar. El guardia de Doser gruñó otra vez. Ábrelo, alzó las cejas. ¿Alguna objeción, mensajero? Doser consideró recordarle que la caja legalmente podía abrirse solo por el destinatario indicado. Dadas las circunstancias, decidió que eso no sería apropiado para el personaje, además de ser peligrosamente estúpido. No, dijo. Bien. ¿Gorkskin? Tiene seguro, dijo Gorkskin. ¿Lo verificaste? Hubo un rápido golpe doble y brillo de disparos de blaster, y Doser cerró los ojos cuando el calor se sintió en su rostro. Supongo que no, dijo Gorkskin con sarcasmo. Hubo otro crujido cuando rompió la caja de seguridad ya dañada. Vaya, vaya, te va a encantar esto, Weeby. La caja está llena de dinero. Al menos 500 o 600 créditos. El blaster de la mejilla de Doser se encajó un poco más. Vaya, vaya, dijo Weeby con una voz que sonaba engañosamente casual. Me pregunto a quién le agrada tanto Mencho como para enviarle créditos. Además, todas son monedas, dijo Gorkskin. No fichas de crédito fácilmente rastreables. Claro que no, dijo Weeby. Intentémoslo otra vez, mensajero. ¿Quién te envió? Ya te dije, respondió Doser, intentando imbuir su voz con el mayor miedo y confusión posibles, preguntándose si se había puesto la soga al cuello. Ya habían visto todo el escenario falso que Rachele había insertado en el datapad y los registros de la ciudad, y aún no se lo creían. Si solo tenía más pruebas, debería apurarse y sacarlas. Solo hago entregas. Para el servicio de mensajería línea rápida, dijo una voz diferente. Doser sintió que el estómago se le hacía pequeño. En la superficie, la voz era callada, tranquila y muy civilizada. Pero ese aire de civilización era una fina molécula, y bajo él había algo frío, oscuro y muy, muy malo. Con todo respeto, Lord Asiel, usted no debería estar aquí, dijo Weeby con una voz súbitamente respetuosa. No hasta que hayamos asegurado el área. No hay ningún peligro, dijo la voz. Doser notó que había algo diferente en el olor del pasillo. Luego, para su sorpresa, sintió que su ritmo cardíaco se ralentizaba y una nueva calma fluía por su cuerpo. Tal vez el nuevo, Lord Asiel, podía sacarlo de este contratiempo. El atacante, cual sea que haya sido su propósito o plan, ya se fue, confirmó la voz. Y este hombre es lo que dice ser. Un simple mensajero. Señor, aún no hemos confirmado eso, dijo Gorkskin. Entonces hagámoslo, dijo la voz. Dejen que se levante. Weeby le dirigió a Doser un último ceño fruncido. Después, renuentemente quitó el blaster de su mejilla y se puso de pie. Un segundo después, le estiró la mano. Doser dudó también, solo la fracción de segundo que un inocente asustado debe dudar. Levantó el brazo y permitió que Weeby lo levantara. Cuando empezó a arreglarse la chamarra, Weeby lo volteó y se encontró cara a cara con el Fallen que antes habían visto del otro lado del parque. Solo que el alienígena no se veía tan amenazador como antes. De hecho, cuando Doser miró su cara de escamas verdes y sus oscuros ojos azules, ni siquiera podía recordar por qué solo y los demás pensaban que era alguien por quien había que preocuparse. Este era un caballero hecho y derecho, no alguien que se involucraría en algo tan vulgar como actividades criminales. ¿De verdad eres un mensajero?, preguntó Asiel. Doser tragó saliva. Un sentimiento de culpa y arrepentimiento le sobrevino. El Fallen que estaba ante él era honorable y generoso. Siquiera pensar en mentirle a una persona de ese calibre se sentía como una traición a todo lo que era bueno y justo en el universo. Pero una pequeña parte de su mente le recordaba que había una razón por la que estaba ahí.
Había algo en todo esto que era vital que mantuviera en secreto incluso de este espléndido Fallen. Vital para la existencia de otras personas y para la de Doser. Tal vez podía tener ambas cosas. Doser sin duda había llevado ahí la caja de seguridad, porque solo se lo había pedido, así que, sí, respondió. Soy un mensajero. ¿Para el servicio de mensajería línea rápida? Dado que línea rápida no existía realmente y Doser era literalmente su único empleado. Sí. ¿Tuviste algo que ver con esa explosión? El pequeño robot había sido obra de Kel, el lanzador de Serva y el plan de Solo. No, dijo Doser. Muy bien, repuso Aziel. Miró a los dos matones, pues solo eran eso, criaturas malvivientes que apenas podían calificarse como pensantes si se les comparaba con la nobleza de su amo, y les hizo un pequeño ademán. Regrésenle su caja, dejen que se vaya. ¿Y los créditos?, preguntó Webby. La orden de entrega dice que son para Mencho Talboy, le recordó Aziel. Así serán entregados. Sus ojos brillaron. Él podrá explicar la fuente y el propósito. De cualquier manera, el mensajero se puede ir. Doser sintió una gratitud inmensa cuando Webby le regresó la caja. En esos días había tan pocos verdaderos caballeros en el imperio. Era un honor haber conocido a uno. No fue sino hasta que llegó al turboascensor de regreso a la planta baja que la sensación comenzó a disiparse y poco a poco se fue dando cuenta de lo que le había pasado y que con un pelo de menos cuidado de su parte podría haber delatado todo. Seguía temblando cuando Ann llevó su deslizador de regreso al tráfico de la noche.